Juan 11:35. Jesús lloró. Amén. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia linda, esta iglesia que, como dijo mi esposa, es una iglesia pequeñita en número, pero grande en corazón, grande en compasión, en bondad, en misericordia. Y le doy gracias a Dios. Cierta vez Charles Spurgeon dijo: predica todo el tiempo y si es necesario, abre la boca. Y así es como estamos predicando, obras, con acciones, trayendo consuelo, trayendo esperanza a estas niñas que no tienen ninguna, y todo en el nombre de nuestro Señor. Mis hermanos amados, que Dios les pague. No podemos nosotros pagar, nadie puede pagar lo que están haciendo por estas niñas. Que Dios se los pague. Amén. Gloria a Dios. A mí siempre me gustó leer acerca de los milagros de Jesús en la Biblia. Los evangelios, los 4 evangelios cuentan infinidad de milagros que hizo nuestro Señor Jesús cuando anduvo sobre esta tierra. Y son cosas maravillosas. Cómo sanaba a las personas, cómo se acercaba a los enfermos, cómo Él no tenía miedo de abrazar a un leproso y después del toque de Jesús su piel quedaba limpia. Cómo sentía compasión por los inválidos y con una sola palabra ellos enderezaban sus pies, se levantaban y caminaban. Todos se maravillaban y a mí me encanta leer de estos milagros. Piernas que se afirmaban, manos secas que volvían a ser útiles, que volvían a funcionar, ojos que veían la luz, a veces por primera vez, otra vez recuperando lo que se había perdido, oídos que se abrían para escuchar, lenguas que que volvían a cantar, a alabar, a hablar, demonios que salían, en fin, infinidad de milagros que hizo el Señor. En la Biblia dice que si estuviesen escrito todo lo que el Señor hizo en esos 3 años de ministerio, los libros en los que se escribirían no cabrían en el mundo entero. Es maravilloso, mi Dios. A mí me encanta leer todos esos milagros que ha hecho, y me gusta tratar de ponerme en el lugar de las personas que recibieron el milagro. Como aquel ciego de nacimiento que cuando recibió la vista y le cuestionaron los fariseos: dinos, ¿quién te dio la vista? ¿Quién te hizo este milagro? Él dijo: yo no lo sé, lo único que sé es que antes no veía y ahora veo, y en el medio está Jesús. Aleluya. No sé más, solo puedo adorar, solo puedo alabar a mi Dios. O el ciego Bartimeo, que una vez que recibió la vista, dice la palabra, y empezó a seguir a Jesús. Su vida fue transformada, fue cambiada. ¿Qué sentían esas personas que recibían directamente el milagro de Dios? Y debo reconocer que he recibido, así como ustedes, el milagro. ¿O no? A mí me ha tocado muchas veces el Señor. A veces no nos damos cuenta de todas las que el Señor nos está librando y nos está salvando. A mí me lo ha confirmado, me lo ha dicho. Me libró de la muerte en el mar. Me libró de la muerte en la calle, en un accidente de tránsito. Este brazo, mi brazo izquierdo, es un milagro del Señor. Fue atrapado en una máquina y debía haber sido desmembrado, y los doctores no entendían cómo ni un solo hueso de mi brazo se rompió, ni se desgarró. Pero yo sé por qué fue. Porque la mano de Dios estaba ahí. Porque Él nos cuida y nos protege. Y todos nosotros somos portadores de milagros del Señor. Él es así con sus hijos. La palabra dice que Él manda ángeles para que cuiden de nosotros, que acampen a nuestro alrededor y nos protejan. ¿De cuántas situaciones el Señor no nos ha librado? Yo no lo sé. Seguramente cuando esté delante de Él me enteraré cada vez que un ángel trabajó a mi favor. Para venir acá, hubo ángeles trabajando contra el enemigo que quería oponerse para que yo viniera en esta mañana acá. Pero lo cierto es que a pesar de que el Señor trabaja día y noche por cuidarnos, por protegernos, por proveer todas nuestras necesidades, nosotros siempre queremos más y más y más. Y demandamos del Señor todo el tiempo, y demandamos en forma y en tiempo. Me refiero a que nosotros nos hacemos una estrategia de milagro, de misericordia para que el Señor haga con nosotros. Y le decimos: Señor, en tal tiempo,
en tal plazo y de tal manera, quiero que lo hagas conmigo. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nuestras oraciones van dirigidas en este sentido. En este sentido. Esperamos que obre a nuestro favor, esperamos que obre dentro del tiempo que nosotros queremos, y cuando esto no se cumple, hay un sentimiento de desasosiego y de frustración en nuestro corazón. Eso no es así, o solo me pasa a mí. ¿Qué pasó? Yo no sé si hay alguien aquí que esperó y esperó y esperó, y los plazos se cumplieron, pero no vimos lo que esperábamos ver. Sea cual haya sido la situación, y no vimos lo que esperábamos ver. Llega fin de mes, hemos orado fervientemente desde el inicio del mes, para que al llegar el fin de mes tengamos para pagar las cuentas del arriendo, las cuotas, y muchas veces no ocurre. Y llega el fin de mes, y en vez de estar pagando, estamos yendo a renegociar con el banco, con los colegios, estamos pidiendo fiado. Y surge una pregunta, decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Porque a veces los tiempos de Dios no se encuentran con nuestros tiempos. Y decimos, ¿qué pasó? Yo recuerdo, hace 14 años mi mamá enfermó, le dio cáncer terminal, y la tuvimos 4 meses desde el diagnóstico hasta su fallecimiento. Y fueron 4 meses que no descansé de orar al Señor para que la salvara, para que la sanara. A pesar de que los médicos le habían desahuciado, le habían dicho que no había nada más para hacer para ella, que su enfermedad era operable y que no había nada que hacer, pero yo decía, Señor, yo sé que para ti sí hay una oportunidad más. Yo sé que la última palabra la tienes tú. Y oraba fervientemente para que ella no muriera y viviera. Quería tenerla un tiempo más conmigo. Pero finalmente, después de 4 meses, ella falleció y partió y se fue. Y tuve ese sentimiento de desasosiego, de frustración en mi corazón. No entendía, simplemente no entendía. Y me preguntaba, Señor, ¿qué pasó? Señor, no me escuchas. Señor, fueron muy leves mis oraciones. Señor, ¿por qué te las llevaste? Tantas preguntas. Mi hermano, llegué a sentir vergüenza, porque la palabra dice, y está escrito en Marcos 16, 17 y 18, dice, habla el Señor acerca de las señales de los que creen en el Señor, y dice, estas señales seguirán a los que creen, y dice así, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y mire lo que dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo sentía vergüenza delante del Señor y decía, yo no estoy en ese grupo, porque en tu nombre puse manos sobre mi madre para que sane, y no sanó. Se murió. Y no entendía, simplemente, mi hermano, no entendía. Decía, ¿qué pasó? No sé. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jairo? Aquel principal de la sinagoga, aquel cuya hijita de 12 años cayó enferma. ¿Se acuerdan de él? Dice Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Vino a Jesús. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y preste atención lo que dice el siguiente versículo. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En otras palabras, Jairo le decía, hazte cargo, Señor. Hazte cargo, pero deprisa. La urgencia de un padre que ve agonizando un hijo no se compara con ninguna otra urgencia en el mundo. No hay nada más importante que esa urgencia. Nada más urgente. Y ahora pienso en cómo se sentía Jairo. Porque el Señor Jesús le dijo, vamos a tu casa. Vamos a sanar a tu hija. Y comenzaron a caminar, y la historia dice que había una gran multitud que los detenía y no los dejaba avanzar. ¿Se ha puesto en el lugar de Jairo? Tu hija agoniza en casa. Tu niñita de 12 años está muriendo. Está desahuciada. Tiene el tiempo contado. Y hay una gran multitud que no te permite avanzar, que no te permite caminar. Son los estorbos de la vida
que no te permiten llegar a disfrutar de ese milagro. Y tu urgencia sigue ahí. Yo creo que frustración es poco para describir lo que él habrá sentido en su corazón. Y encima más, atascado en medio de esa multitud, viene una mujer con flujo de sangre, enferma, a detener a tu maestro, a tu Salvador. Yo creo que la urgencia de Jairo era grande. No sé, usted no sé si está de acuerdo conmigo. Yo no creo que la oración de Jairo habrá sido: Señor, mi hija está enferma, tú lo sabes que está enferma, cuando tengas tiempo, cuando buenamente puedas, ven y sánala. No hay prisa, Señor, tranquilo, cuando tú quieras, cuando puedas. No, ¿verdad? ¿Cómo hubiera orado usted? Apúrate, Señor, no hay tiempo, Dios. Corre, está muriendo, es mi pequeñita, es mi hijita. Solo tú puedes sanarla. Apúrate. Y en medio de ese apuro entra una mujer y toca el borde del manto de Jesús. Yo no sé qué hubiera hecho usted si era Jairo, pero yo sí sé lo que yo hubiera hecho. Le hubiera dado un empujón, le hubiera dicho: espera tu turno, colada. Estamos yendo a mi casa, vamos a rescatar a mi hijita de 12 años, lo tuyo puede esperar. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? Cuando vemos que nuestro milagro no llega, que se atasca, que se atrasa, pero los demás están recibiendo su milagro. Y le decimos: Señor, yo estaba primero. Señor, acuérdate. Mi necesidad, conduélete. No te acuerdas de lo que te pedí. Te lo he estado rogando mucho para que vengas y lo hagas. Y que sea ahora mismo, Señor. Necesito que vayamos rápido. No te detengas a hablar con esta mujer que te ha tocado el borde del manto. No te detengas. Sigue. Y mira lo que aconteció en la historia de Jairo. Marcos 5:35 dice: mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Una palabra que nadie quiere oír, ningún padre quiere oír: tu hijo ha muerto. Yo creo que Jairo habrá caído a tierra en ese momento, en ese mismo instante. Habrá caído de rodillas, se habrá rasgado las vestiduras, habrá contenido un grito en su garganta, pero en su interior habrá estado gritando: te lo dije, Señor, te lo dije que era urgente, te lo dije que vayamos a mi casa y ahora no hay nada que hacer. ¿Por qué no te apuraste? ¿Por qué no abriste la multitud? ¿Por qué no corrimos a mi casa y ahora no hay nada que hacer? Habrá estado desgarrado, habrá tenido una mezcla de pensamientos, de frustración, de dolor. Yo me estoy poniendo en el lugar de Jairo y seguramente pensó: perdí mi valioso tiempo para pasar los últimos momentos con mi hija por venir a buscar a este que no hizo nada, que se detuvo para sanar el flujo de sangre de una mujer inmunda, porque así eran las leyes. Era declarada una mujer inmunda, que se entrometió en medio de la multitud, que se coló en medio de mi necesidad, que se apropió de mi milagro y lo hizo suyo. Y ahora yo estoy perdido, porque mi hija ha muerto. ¿Cuántas veces esperamos a que la mano de Dios, esperamos el milagro, a que acontezca y no llega a tiempo, a nuestro tiempo? Estoy hablando de nuestro tiempo. Mientras tenemos que ver cómo otros sí consiguen la bendición. Frustración, dolor, simplemente no lo entiendo. Simplemente no lo podemos entender. Solo Jairo y Dios saben lo que había en ese momento en el corazón de él. El dolor que sentía, los cuestionamientos que se hacía. Pero la palabra dice que Jesús oyó lo que se decía. Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, y yo me pregunto, ¿qué es lo que oyó Jesús? ¿Lo que se decía en medio de la multitud o lo que se decía dentro del corazón de Jairo? Porque el Señor puede escudriñar, Él puede entrar a escuchar lo que nuestro corazón está clamando y gritando. Aunque Jairo haya cerrado su garganta para no gritar, su corazón estaba gritando, como muchas veces nuestro corazón grita y gime.
Y la palabra dice, Jesús cuando oyó lo que se decía, y yo creo que fue en el corazón de Jairo, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y esta es una palabra que el Señor trae para ti en este día, porque yo no sé si tu corazón está gritando en silencio, detrás de un rostro sonriente, pero el Señor te dice, no temas, solo cree, solo cree. Esto queda entre tú y el Señor. Esto queda entre tú y el Señor. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Tu forma no son las formas de Dios. Él dice que sus pensamientos son más altos que los tuyos y que los míos, y que sus caminos son más altos, como el cielo es más alto que la tierra, que tus caminos y que mis caminos. Las formas y los tiempos de Dios nada tienen que ver con nosotros, pero el Señor se conmueve con nuestro dolor, porque al hombre lo que le cuesta más trabajo es entender los tiempos y las formas de Dios. Y muchas veces le decimos Señor, hasta irónicamente decimos por Dios, apúrate, no llegues tarde. Jairo habrá estado empujando a esa gente, abriéndose camino, porque él tenía la urgencia. Y la gente se agrupaba y quería sacarse selfies, yo que sé, con el Señor Jesús. Un autógrafo, Señor, déjalo, ¿ves? No es tiempo de eso, estamos en una comisión urgente. ¿Cuántas veces te has sentido así, que tú tienes más urgencia de lo que parece que Dios tiene? Porque los tiempos de Dios no son tus tiempos, no te angusties. Y el Señor te dice, no temas, solamente cree, solamente cree. El final de la historia de Jairo es feliz. Usted la conoce. Es feliz. Uno de los milagros más hermosos. Fue y levantó una niñita de 12 años que acababa de morir. Como corazón de padre, como padre de una hija. Yo no quiero imaginarme que mi hija pierda la vida. Pero si fuera así, quiero imaginarme cómo Dios la levanta. Cómo Dios la levanta. La emoción de volverla a abrazar. Es un final feliz. La niña no está muerta, solo duerme. Tu sueño no está muerto, solo está dormido. Tu provisión no está muerta, está dormida. Permite que el Señor venga y la levante. Que el Señor venga y diga, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Sueño, a ti te digo, levántate. Esperanza, a ti te digo, levántate. Provisión, a ti te digo, levántate. Sanidad, a ti te digo, levántate. No está muerto, está dormido. No está muerto. Aleluya. Levántate y aliméntalo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando se levantó la niña, el Señor mandó que la alimenten. Y hoy te dice, alimenta tu sueño, alimenta tu provisión, porque está siendo levantada. Alimenta tu sanidad. Aleluya. El Señor es tremendo. El problema, vuelvo y repito, es que nosotros no tenemos muchos problemas para entender la mano de Dios actuando en nuestra vida. Muchos problemas. No podemos entender por qué Dios tarda cuando nosotros tenemos urgencia. De ahí viene un dicho absurdo, ridículo, que a mí me molesta. Dios tarda pero llega. Todos hemos oído, ¿verdad? A mí me molesta, a mí, no sé, me sale por ahí un poco de ADN de Pedro y quiero sacar la espada y cortar orejas y no sé, cortar lenguas para que no vuelvan a decir eso. ¿Cómo va a decir que Dios tarda? Dios nunca, jamás tarda. Yo no me puedo imaginar a Dios poderoso, al que creó el cielo y la tierra, viniendo a los apuros, peinándose. Ay, perdón, me atrasé, discúlpenme. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Ese no es mi Dios. Dios no tarda. A Dios no le sorprende las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Él las sabe todas y las permite. Y tiene un propósito sobre ellas. Romanos 8:28 lo declara. Amén. Él tiene un propósito sobre todas esas cosas. ¿Cómo se va a pensar? ¿Cómo se va a decir? Para mí es una palabra que blasfema decir que Dios tarda, pero llega. Por favor, Dios no tarda. Y eso es un fruto de la incapacidad que tenemos de comprender las cosas de Dios actuando a nuestro favor.
cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Yo no lo sé, pero confío. Usted dirá que tiene que ver esto con el versículo que fue leído. Jesús lloró. Pero ya vamos allá. Ya vamos. Es el versículo más corto de la Biblia. Tan solo 2 palabritas. ¿Por qué se escribió en el Evangelio de Juan y solo en el Evangelio de Juan? Donde está todo un capítulo. El capítulo 11 es dedicado a la muerte y resurrección de Lázaro. Todo el capítulo. Y ese es el contexto en el cual Jesús lloró. Y en ese versículo 35, ¿por qué está escrito esas 2 palabras? ¿Qué necesidad había de que nosotros conozcamos que Jesús lloró delante del sepulcro de Lázaro? ¿Por qué lloró? Y muchas personas han preguntado, ¿cuál fue la causa del llanto de Jesucristo? ¿Por qué lloró? Muchos dicen que Jesucristo lloró porque tenía mucha tristeza por su amigo muerto. Todos lloramos cuando un ser querido muere. Es incontenible las lágrimas, es un dolor fuerte en el corazón. Y todos lloramos por un amigo muerto, por un amigo que falleció. Y la Biblia mismo dice en Juan 11:36, el siguiente versículo después del que fue leído, dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cuando le vieron llorando, dijeron, mira cómo le ama. Siente tristeza por su amigo que se fue, por su amigo que murió, por su amigo al cual ya no volverá a ver más, al cual ya no volverá a abrazar. Después de todo, Lázaro y sus hermanas Marta y María eran amigos íntimos de Jesús. Jesús podía ir a su casa de vez en cuando. Jesús podía entrar a su hogar y ser un refugio de descanso para él. Es donde él podía conversar, distenderse, desahogarse con sus amigos íntimos. Es un lugar donde él podía ir y reír, contar anécdotas. Es un lugar donde él podía ir y comer delicioso porque no había mejor cocinera que Marta en toda la región. Podía compartir con su amigo Lázaro las historias desde la niñez. Era una amistad entrañable de todas maneras y después de todo así era. Y pues viéndolo de esa manera era normal que Jesús como amigo llorara delante del sepulcro porque tenía tristeza de la muerte de Lázaro. Otros piensan que lloró porque estaba conmovido de ver a las hermanas, a Marta y a María llorando por la muerte de su hermano. Después de todo, Lázaro fungiría como el papá de ellas, no sé, la cabeza de hogar, el que las mantenía, el que sostenía todo, el pilar de ese hogar. Y ellas estaban conmovidas porque su hermano había muerto. Su hermano, Lázaro, quien las sostenía, quien las protegía, quien las abrazaba, había muerto. Y estaban conmovidas y lloraban. La palabra dice en el Juan 11:33, en otro versículo, dice que entonces Jesús, al verla llorando, cuando habla de María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces muchos piensan que esa conmoción que tuvo el Señor por ver la tristeza de ellas, lo llevó al llanto, lo llevó al versículo 35, donde Jesús lloró, derramó lágrimas. Uno de los sentimientos más puros del ser humano, poder llorar. Algo que el mundo ha querido cortarnos, sobre todo a los hombres. No llora, los hombres no lloran. Deje de chillar, dice por ahí. Ya no chille. Pero es necesario llorar. Nos limpia, nos desahoga. Lo cierto es que la Biblia no dice exactamente por qué Jesús lloró, solamente dice Jesús lloró. Y nos deja así con esa incógnita, ¿por qué lloró Jesús? Y yo me pregunto, ¿por qué lloró Jesús? Lloró por tristeza de su amigo muerto, pero sí él sabía desde que recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él sabía que esa no era enfermedad de muerte. No puede haber llorado por la muerte. No puede haber llorado por tristeza, porque él sabía que llegaba no para sanar a un enfermo, sino para levantar a un muerto y que lo iba a volver a abrazar. Todos podían llorar. Y Jesús podía estar en medio de ellos diciendo, sí, jeje, no saben a qué vengo. Pero no llorando, no creo, no sé. Yo no creo que Jesús lloró porque sentía tristeza de su amigo Lázaro porque había muerto. Y por la misma razón no creo que haya llorado conmovido por las lágrimas de sus amigas. Pobrecitas, cómo están sufriendo. Sufren tanto que me han contagiado las lágrimas. No, yo creo que las veía y decía, solo esperen un segundo y van a ver lo que voy a hacer.
Estoy tan feliz. Si yo fuera Jesús hubiera dicho así, estoy tan feliz porque voy a ver esas lágrimas cambiadas en gritos de alegría, en danza. Van a ver cómo van a ser transformadas y van a glorificar a mi Padre que está en los cielos. Después de todo, Él dijo, esta no es enfermedad de muerte, esta es enfermedad para la gloria de mi Padre que está en los cielos y para que su Hijo sea glorificado aquí en la tierra. Había un propósito en esa muerte. Así que yo no creo que ninguna de las dos causas haya sido causa del llanto de Jesús, pero la Biblia lo dice, Jesús lloró. Usted dirá, ¿qué lectura oficial tan rara? Un versículo, 2 palabras. Más me demoré en abrir la Biblia y en buscar que en leerlo. Pero manténgase ahí. Y yo quiero que usted se grabe, se memorice. Juan 11:35. Jesús lloró. No es difícil. Memorícelo. Porque tiene un significado, una profundidad tremenda e impactante en nuestras vidas. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Qué fue lo que ocasionó su llanto? No fue la tristeza del amigo muerto, no fue que fue conmovido por las amigas que estaban llorando, ni por los que estaban ahí que estaban llorando. Sí lo conmovió en espíritu, vio el dolor de ellos. Y hasta me atrevo a creer que fue una conmoción positiva, no negativa. Ver que había empatía en medio de la sociedad, de la población, de las amistades, había empatía hacia ellas. Pero para mí que esa no fue la causa. Y la Biblia no dice cuál es la causa, pero mis hermanos, hay pistas. Y esas son las que quiero hablar con ustedes ahora. Como dije antes, Jesús ya lo había declarado, esa enfermedad de Lázaro no era para muerte. Él sabía que Lázaro no iba a permanecer muerto y él sabía para qué iba. Pero los versículos 21 y 32 de Juan 11, de todo este contexto de la muerte de Lázaro, nos dan una clave. Mire lo que dice el versículo 21. Jesús va llegando, este es el contexto, Jesús va llegando a Betania para levantar a su amigo que había muerto. Porque le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Vamos a ir a casa de Lázaro para levantarle, porque está dormido. Y los discípulos dijeron, si duermes porque estaba mejorando. Y él les habló claramente, les dijo, no, Lázaro ha muerto, pero voy a levantarlo. Así que él va llegando a Betania para levantarlo. Y antes de entrar en la aldea, le sale a su encuentro Marta. Y el versículo 21 nos da la primera pista. ¿Cuál es el saludo de esa amiga íntima, de esa amiga que había preparado deliciosos platos para su amigo Jesucristo, con el que había compartido tantas historias, al que lo había recibido tantas veces en su casa? ¿Cuál es el saludo que le dice? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No le dice, Señor, bienvenido, qué gusto que viniste. No. Aquí hay un dedo así. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el versículo 32, llaman a María, la hermana. Y María viene corriendo al encuentro de Jesús. Él aún no entraba en la aldea. Se quedó esperando el recibimiento. Él sabía lo que venía a hacer. Y llega María, otra amiga íntima de Jesús, con la que había compartido las mismas historias desde su niñez. ¿Y cuál es el recibimiento que le dice? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es la verdad. Ese es el sentir que tenían en su corazón. Esa necesidad urgente que los seres humanos tenemos ante una calamidad de buscar un culpable a tu situación. Siempre buscamos culpables. Aquí había habido un juicio antes de que Jesús llegara a visitarlas. Había habido un juicio y un consenso, el culpable es Jesús. Porque si él hubiera llegado a tiempo, Lázaro estuviera vivo. Pero no llegó, no le importó. Claro, tenía cosas más urgentes que hacer. Se olvidó de la amistad de su amigo. Le mandamos a llamar y nos ignoró. No le dio la gana de hacernos caso. No nos escuchó. Habían, claro, cosas más urgentes. ¿Qué estaría haciendo? ¿Sanando a otra gente allá? ¿Y sus amigos? No fuimos urgencia, no fuimos prioridad. Mi hermano, yo estoy solamente elucubrando lo que había en el corazón de Marta y María. Y lo elucubro basándome en el recibimiento que le dieron a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces nosotros le recibimos hacia Jesús? ¿Ya para qué?
Es tarde. Ya nada. Sí. Ya pasó. A esta hora. Dios tarda, pero llega. No, mi hermano. Por favor. Ahora, ante semejante recibimiento, ¿qué sintió Jesús? Aquí hubo juicio. Aquí hubo veredicto. El veredicto es que yo soy el culpable, que es por mi culpa, que yo me olvidé del amigo. Y no solo por parte de Marta y de María. La gente pronunció estas palabras cuando lo vieron llorar. Dijo, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Culpable. Lázaro está muerto por tu culpa. Tú podías sanarlo, levantarlo de la enfermedad y no lo hiciste. Esa necesidad humana de buscar culpables, ¿no es cierto? Cuando los discípulos estaban en medio de una mar tormentosa y Jesús dormía tranquilamente en un cabezal en la popa de la barca, en esa historia, ellos también fueron a culparlo. Señor, es por tu culpa. ¿Cómo se te ocurre estar durmiendo y nosotros aquí que ya perecemos? Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ese fue el grito, la protesta, la queja de esos discípulos delante de Jesús. No tienes cuidado, no te das cuenta de nuestro sufrimiento. Te valemos, por decirlo de una manera muy ecuatoriana. Te valemos, no te importa, no tienes cuidado. Y es por tu culpa que estoy pasando esto. Pero el Señor se levantó en aquel momento y con una palabra reprendió a los vientos, reprendió a los mares, se hizo una gran bonanza y les dijo dos preguntas a ellos, que son estas. ¿Por qué estáis así amedrentados? No sé si esa pregunta hace eco en tu corazón. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Esa necesidad absurda que tenemos de buscar culpables en nuestras situaciones y de querer que Dios obra a nuestro tiempo y a nuestra forma. Mis hermanos, cuando mi primo de 18 años murió, yo tenía 16, él era 2 años mayor a mí, y era como un hermano para mí. Y murió trágicamente salvando la vida de un hombre que se moría en el mar, lo salvó y él se ahogó. Hace muchos años ya. Pero yo recuerdo que en esa rebeldía de la juventud y en ese desconocimiento de las formas de Dios, ¿sabe qué hice? Levanté el puño al cielo y me quejé contra Dios. Le dije, es tu culpa. ¿Por qué me quitaste? Puedo identificarme con ese sentimiento de buscar un culpable y de querer culpar a Dios. Porque si Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué permite? Y esta es una de las preguntas que más personas se alejan de Dios a causa de esto. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué Dios permite? Dios no es responsable de todo eso. Vivimos en medio de una sociedad caída y las cosas pasan. Pero Dios está obrando en medio de todos los desastres que pasan, no por su culpa, pero está obrando en medio de todos los desastres las mayores bendiciones. Y nosotros seguimos con nuestra incapacidad de entender la mano de Dios. Y el Señor tiene que levantarse y decir, ¿por qué estáis así amedrentados? Cuando viene y calma tu tormenta, te dice, ¿por qué tenías tan poca fe? Como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué no te acordaste que yo soy Dios soberano y que todo lo puedo hacer? ¿Por qué no esperaste? Es bueno esperar en Dios. Es bueno esperar. Lo que a mi criterio es el dolor más grande para el Señor es que sus amigos lo traicionen. Lo que es el dolor más grande para el Señor no es la muerte de su amigo. No son las tragedias que ocurren, es la falta de fe. Porque la falta de fe es una traición directa al corazón del Señor. Es decirle al Señor, creía, pero ya no creo. La situación ya está demasiado difícil para ti, Señor. Y eso es lo que le duele al Señor. Ver que sus amigas más íntimas en las que él podía ir y descansar en la casa de sus amigos, la reciban de esta manera. Por tu culpa, Señor, mi hermano ha muerto. Porque si hubieses llegado a tiempo, te mandamos a llamar y no viniste, por tu culpa él está muerto. Esa traición es lo que hace llorar al Señor Jesús delante del sepulcro de Lázaro. Jesús lloró.
porque fue traicionado. Que sus amigos íntimos lo traicionen, lo culpen, desconfíen y duden de lo que él está haciendo. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios puede entristecerse por nuestras obras, por nuestras dudas. Se entristece, lo siente y llora. Y llora. La traición de un amigo es algo doloroso. Yo le pregunto a usted, solamente para que me entienda este concepto, yo le pregunto a usted como padre, si es que alguien viene, como se dice, algún whatever, quien sea, cualquier persona por ahí, viene y te dice: yo creo que tú no amas a tus hijos. Tú hasta te ríes, ¿no? ¿Tú qué sabes? Pero si viene tu hijo y te dice: yo creo que tú no me amas, te rompe el corazón. Te rompe el corazón. Y dices: después de todo lo que yo he hecho por ti, después de todo el amor que te he entregado, te he dado mi vida, y tú vienes a decirme que no te amo, que no me importan tus cosas porque no satisfago tus caprichos. Te rompe el corazón. Si te lo dice otro, no te importa, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con Dios, mi hermano. Tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la capacidad de entristecerle a Dios, porque somos sus amigos íntimos. Como lo era Marta, como lo era Lázaro, como lo era María, como eran sus discípulos, a los que el Señor les dijo: ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos, amigos míos. Mi hermano, yo quiero que hoy entendamos que en tus manos está la capacidad de entristecer al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. En tus manos está esa capacidad, esa arma terrible para entristecer a nuestro Dios. 2 palabras: Jesús lloró con una profundidad tremenda. ¿Qué ocasionó el llanto de Cristo? La traición de sus amigos, no la muerte de su amigo, no las lágrimas de sus amigas. Lo que ocasionó el llanto fue la traición de sus amigos íntimos que dudaron de él. La palabra dice que el hombre que duda es como las ondas del mar que es arrastrada, como las ondas del mar que es arrastrada por el viento y van de un lado para otro. Mi hermano, tú y yo como hijos de Dios no podemos andar dando tumbos a causa de la duda. ¿Crees o no crees en Dios? ¿Crees o no crees en su mano? ¿Le crees o no le crees a Él sobre todas las cosas? Porque creer en Dios, hasta los diablos creen, hasta los demonios creen. Pero creerle a Dios, solo un hijo de Dios. A pesar de, yo sigo creyéndote a ti, Señor. A pesar de lo que está pasando, a pesar de que mis tiempos se agotaron, a pesar de que llegó el fin de mes y aún no tengo los recursos, yo sigo creyendo en ti. Algo grande vas a hacer. Algo grande me vas a llevar a otro lugar. Porque Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Jesús murió por nosotros. Amén. Él no tenía necesidad de venir a este mundo, no tenía ninguna necesidad, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el universo fue creado por Él y para Él. No tenía necesidad de venir a este mundo, pero vino para morir por ti y por mí. Se entregó por completo, nos redimió, cargó nuestros pecados, no son sus pecados, nuestros pecados sobre Él. El profeta Isaías dice en el capítulo 53 que nosotros le tuvimos a Él azotado por Dios, como que Él fuera merecedor del castigo que recibió. Pero no fue así. Él no tuvo culpa. Él recibió nuestro castigo sobre Él. ¿Y cómo le pagamos?, me pregunto yo. La duda es una moneda de pago muy amarga, muy dolorosa. ¿Le estamos pagando con duda o con fe? ¿Con duda o con fe? ¿Cómo estamos enfrentando, mis queridos hermanos, la frustración cuando Dios hace silencio ante una situación? Cuando nosotros no podemos entender que sus tiempos no cuadran con los nuestros, que sus formas no cuadran con nuestras formas,
que no lo está resolviendo en la manera que nosotros lo habíamos imaginado, que no está obrando dentro del tiempo que nosotros habíamos imaginado. ¿Cómo estamos respondiendo ante esto? ¿Con dudas? ¿Qué es lo que está moviendo esa frustración y ese dolor en nuestro corazón? ¿Hacia dónde nos está llevando? Son preguntas lanzadas al aire que me las hago a mí mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy respondiendo como las hermanas de Lázaro, con un dedo apuntando? Por tu culpa estoy donde estoy. ¿Qué te costaba, Señor, si tú eres soberano y todopoderoso, abrir una puerta a mi favor? ¿Qué te costaba mantenerme en mi trabajo? ¿Qué te costaba sanar a mi madre? No sé. Esas cosas que nos causaron frustración. Estamos como los discípulos en la barca diciéndole: Señor, no tienes cuidado, Señor, no te importamos, en otras palabras. No te importa lo que sucede. No te condueles. ¿Estamos pagándole así al Señor? Mis hermanos, Jesús lloró. Acuérdese de estas dos palabras, este versículo poderoso. Jesús lloró. Y acuérdese por qué lloró. Y acuérdese que usted tiene la capacidad de volver a repetir una y otra vez este versículo. Podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos entristecerlo a través de nuestros actos, de nuestro ánimo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que el desánimo decae fácilmente ante los problemas y las aflicciones y las calamidades que tenemos que franquear en este mundo. Yo sé que es así. Yo me declaro culpable a mí mismo de haber ocasionado el llanto de Cristo muchas veces a causa de mis dudas. El profeta Isaías habló del Señor Jesús 680 años aproximadamente antes de que Él naciera. Él ya estaba profetizando cómo iba a ser la vida de Él. Permítame le leo, versículo 1 al 7 de Isaías 53. En una versión que es una versión del lenguaje, la traducción al lenguaje actual. Me gustó leer estos versículos en el lenguaje actual porque penetraron más fácilmente en mi corazón, entendiendo la obra que Jesús hizo por mí. Esta es una profecía que 680 años después ya dejó de ser profecía para convertirse en una realidad, en un hecho. Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo ni deseable. Lamentablemente el ser humano ha encontrado más deseable las cosas del mundo que a Jesús, que lo que ofrece nuestro Señor. Todos lo despreciamos y rechazábamos. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. ¿Cómo me llegó esta palabra? ¿Cuántas veces hemos evitado mirarlo? Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, dice el profeta, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Mi hermano, lo que yo estoy leyendo aquí es la historia de amor más grande que ha existido sobre la faz de la tierra hacia la humanidad. No hay historia de amor más grande que esta. Puede que no sea muy poética y pueda hacer que sea como una espina en nuestro corazón, si consideramos lo ingratos que hemos sido a aquel que nos ama. Pero es una historia real. No dejó de ser una profecía hace casi 2000 años para convertirse en una realidad. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Todos andábamos perdidos. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado, fue humillado,
pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, cuando son trasquiladas, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Eso es lo que hizo mi Señor por mí. Yo no lo merecía. Y ciertamente, Él no merecía cargar por mis pecados. Pero Él vino por amor. Él lo hizo por amor. Él se entregó a sí mismo por amor. El Padre no escatimó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Y cómo le estamos pagando? ¿Podemos ser tan soberbios y arrogantes para atrevernos a levantar los puños al cielo? Porque las cosas no ocurren a nuestro tiempo y en nuestras formas. Podemos creernos que Dios tiene que trabajar por nuestra voluntad en lugar de nosotros incrustarnos en la voluntad de Dios. Podemos pagarle así con dudas a nuestro Señor Jesús. ¿Qué más podía hacer Él? Hermanos, Jesús lloró. Jesús lloró por la traición de sus amigos. ¿Y cuántas veces le hacemos llorar a Jesús? Yo quiero invitarlos a meditar en estas cosas. Quiero invitarlos a meditar acerca de nuestra fe. La fe debe ser la única moneda de pago con la que pagamos el favor que el Señor nos hace. No porque nos cobre, sino porque es una actitud racional ante su gracia, ante todo lo que Él hizo por nosotros. No podemos seguir siendo arrogantes, queriendo exigir al Señor nuestras formas, nuestros tiempos. Permite que Dios obre en tu vida. A Dios no le sorprende nada de lo que estás pasando. Él no llega tarde, a Él no se le pasa por alto. Él sabe perfectamente en dónde estás y lo mejor de todo, sabe para qué estás ahí. Y Él sabe que no estás solo porque Él está contigo. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que es nuestro consolador. Él es el que nos consuela y nosotros tenemos capacidad de entristecerlo a través de nuestra duda. No dudemos más. La historia más grande de amor que existe en la tierra es la de Jesucristo entregándose por ti y por mí. Por ti y por mí. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie cambia vida por delito y pecado, sino solamente nuestro Dios. Él es el único camino para que nosotros seamos redimidos, es el único camino para que podamos llegar a nuestro Padre. Y nuestra confianza tiene que estar enteramente en Él. En Él. En Él. En Él. Gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.